Los que nos conocen siempre han sabido que no somos de una estatura, pero bendito sea Dios en esta tarde. Amén. Le voy a pedir que me acompañe a leer en el libro de los Salmos. Esta no es mi voz, estoy un poquito ronco, así que no se espante, no se asuste, es nada más eso. Amén, hermano. En el libro de los Salmos, capítulo 133, para la gloria del Señor. Y cuando usted lo tenga, hermano, alabe a Dios, glorifique al Señor. Hay una realidad que siempre comparto en los lugares donde el Señor me permite asistir, y esa realidad es que Dios está con nosotros. No podemos nosotros negar que Él está aquí. Él está aquí porque esta es su casa. Él está aquí porque Él es Dios, y como Dios no hay un lugar que pueda escapar de su presencia, así que Él está en medio de nosotros. Amén. Salmo 133, lo leemos todos juntos, dice así la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Tenga la bondad de tomar su lugar, y quisiera con este salmo saludar al siervo de Dios, nuestro hermano Arturo Islas, y a todos los hermanos que con él colaboran en este santo lugar. Cuando llegué, a algunos los conocí, sobre todo a sus hermanos. En cuanto vi a Daniel, le decía a mi familia: ahí está Dani. No sé por qué nos acordamos mucho de Dani, y por supuesto nuestro hermano Pepe. Y bueno, a lo mejor habrá algunos que no conozcan y que no me conozcan, pero nos gozamos mucho en estar aquí. Así que los saludamos con la paz del Señor, de parte de un servidor. Mi nombre es Israel Carvajal, y de la iglesia que el Señor nos permite presidir allá en la colonia Citlali, por el rumbo de Santa Cruz Mellehualco, más adelante. Reciban de toda la iglesia un saludo fraternal y un abrazo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga, y me gozo mucho en poder estar otra vez aquí. Para mí es muy emocionante, hermano Arturo, es algo que no puedo describir. La primera vez que estuve yo aquí arriba, porque ya he estado alguna vez, hermano, y no sé si se acuerden, me senté en esa esquina, al lado del hermano Arturo Islas, su papá. Y recuerdo que en esa ocasión yo lo vi que él subió, el altar era muy distinto, pero yo lo vi que él subió, y como cuando yo llegué aquí identificábamos a nuestro hermano Arturo y a nuestra hermana Martita como los siervos de Dios. Así que yo seguía al siervo de Dios a donde iba, y si él se subía, yo me subía, y si se bajaba, y nadie me decía nada. No sé cuál era la razón de ese no decirme nada, pero yo subía y bajaba junto con nuestro hermano Arturo, y para mí es muy emocionante. Fíjense que aquí aprendí un coro que me permiten cantar con ustedes, porque es un coro que me trae muchos recuerdos muy hermosos de este lugar. Yo llegué aquí a la edad de 6 años y aprendí a alabar a Dios con un coro que dice: aquí en esta casa conocí a Jesús. Él me dio la vida, Él me dio la luz. Por Él vivo y creo, y a la gloria voy. Gloria a mi Cristo por su salvación. ¿Me acompaña a cantarlo, hermano? Se pone de pie y cantamos juntos este hermoso coro: aquí en esta casa conocí a Jesús. Aquí en esta casa conocí a Jesús. Él me dio la vida, Él me dio la luz. Por Él vivo y creo, y a la gloria voy. Gloria a mi Cristo por su redención. Aquí en esta casa conocí a Jesús. Él me dio la vida, Él me dio la luz. Por Él vivo y creo, y a la gloria voy.
Gloria a mi Cristo por su redención. Aleluya. Tengan la bondad de abrir conmigo su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Y de la misma manera, hermano, fíjese que yo aprendí así. Muchas cosas que hoy hago las aprendí aquí. Así que si de pronto usted dice, ay, ¿por qué hará eso? Le preguntan al hermano Arturo, ellos me instruyeron de chiquito, ¿verdad? Proverbios 22:6, ¿ya lo tiene? Sí, para que no vayan a decir, ay, ¿qué pastor trajo el hermano? Pues uno que formaron aquí, y desde chiquito, ¿sí? Proverbios 22:6, dice así la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una vez más, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenga la bondad de tomar su lugar. Cuando platicamos con nuestro hermano Arturo acerca de lo que podíamos compartir con ustedes en esta tarde, una de las cosas que el hermano Arturo me comentaba, me solicitaba, era, oye hermano, ¿por qué no nos compartes un poco de tu testimonio? Creo que fuiste una persona, junto con toda tu familia, que llegó a Cristo precisamente en este lugar. De hecho, mi hermano el más chiquito nació aquí, Juanito, no sé si se acuerdan de él. Juanito era el más chiquito y yo tengo recuerdos a veces de mi hermanito, ya tiene 30 años, más de 30 años, pero bueno, yo lo recuerdo como el más chiquito y me recuerdo verlo por ahí, en esta fila, por allá atrás, cuando cantábamos ese hermoso himno 27 del himnario congregacional que dice Osana. Él comenzaba a hablar y entonces Juanito levantaba su mano y cantaba Otana, Otana, cantaba. Era lo único que sabía decir de ese canto y su voz se escuchaba. Así que pues tenemos muchas cosas de las que pudiéramos hablar aquí, pero le voy a hablar de algo que me llamó mucho la atención y que nuestro hermano Arturo nos solicitaba en la ocasión que platicamos. ¿Qué podemos hacer como iglesia para que una generación o para que una comunidad de niños permanezcan en la iglesia? Yo también allá tuve la apertura de escuela bíblica de vacaciones y también hemos llegado a recibir ahí en Citlali 120, 130, 140 niños en una semana de escuela bíblica de vacaciones. Y efectivamente no todos se quedan, no todos llegan a ser parte de la iglesia. La verdad es que en ocasiones, siendo honestos, si se queda uno o dos o hasta tres, pues nosotros damos gloria a Dios, pero el objetivo es seguir alcanzando almas para la gloria del Señor. Y algo que nos pedía nuestro hermano Arturo es, a través de ese testimonio que tú nos puedas compartir, ¿cómo podemos como iglesia lograr que los niños permanezcan en el camino del Señor? ¿Cómo podemos lograr que los niños abracen la fe, que los niños abracen el conocimiento de Dios, de tal manera que no nos preocupemos? De pronto decimos, la edad de la adolescencia es la edad más difícil. Y sí, yo creo que los que hemos pasado por ahí, la adolescencia es muy complicado. Sin embargo, no tendríamos que preocuparnos si al niño lo formamos desde pequeño para que durante su camino tema a Dios y aun cuando fuere viejo, no se aparte de Él. Y bueno, quisiera compartirles un poquito y después cerrar con el análisis de la palabra de Dios, que es lo que le da realmente fuerza, hermano. Porque yo creo que testimonios, cada uno de nosotros somos testimonio del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mí me salvó el Señor, ¿a usted? A mí me ha sanado el Señor, ¿usted? A mí me ha ayudado el Señor, ¿a usted? Entonces, hermano, yo creo que todos somos un testimonio vivo del poder de Dios. De hecho, aquí aprendí otro coro muy bello que dice, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Y bueno, voy a aprovechar esto para hablar precisamente de un milagro y que es parte del testimonio de la familia Carvajal Álvarez en este lugar, recién llegados.
Les platicaba hace un momento que llegué más o menos a la edad de 6 años. Algunos se preguntará, ¿cómo es que llega un niño de 6 años a la iglesia? Éramos niños de aquí de la calle, ya ni recuerdo cómo se llama la calle. No, es que vivíamos con el hermano Mario Cervantes. Esa 20 de noviembre era el nombre de antes, ¿no? De mucho antes. Allí vivíamos con el hermano Mario Cervantes, él le rentaba a mis padres. Después de ahí nos pasamos para acá, para Federico Walton, creo que ahora se llama, ahí a un ladito del parque. Antes era una barranca, ¿verdad? Y después seguía el panteón, luego fue creo que un terreno de paracaidistas y ya luego se rellenó, en fin. Vivíamos acá con el hermano Mario Cervantes y recuerdo que estábamos en la calle, los niños, antes salíamos mucho a la calle, no estaba pavimentado, y de pronto hubo un problema entre los niños, un problema muy grave, ¿no? Estábamos jugando fútbol y entonces el balón pasó por encima del tabique que marcaba la portería y ellos decían que era gol y nosotros decíamos que no. Entonces ese era un problema grave porque había que definir si era gol o no era gol, ¿verdad? Y resulta entonces que no llegando a un acuerdo comenzamos a pelear, pero los niños, otros niños eran más grandes que nosotros, así que comenzamos a correr y Mario, Carlos y Sergio corrieron por un lado y yo no supe, yo era el más chiquito de ellos, así que no supe para dónde ir. Y lo primero que se me ocurrió fue bajar por 20 de noviembre, dar la vuelta aquí por Gobernaciones. Antes la raza. Y doy la vuelta aquí por la raza y atrás de mí venía un gigante como de 1,40, hermano. Pues yo estaba más chiquito, ¿verdad? Entonces venía atrás de mí correteándome, hermano, y yo decía, ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? La puerta del templo antes era aquí así de frente como estoy, era un zaguán color cremita, y de pronto vi la puerta abierta y yo dije, allí me meto. No sé qué sea, no sé qué haya, pero este gigante no me va a atrapar, ¿verdad? Entonces me metí justo cuando entro, aparece una hermana que está con los brazos así, me recibe y me dice, hijito. Y era la hermana Martita Abello. ¿Qué pasa? Me dice. Y le dije, me vienen correteando. Y me dice, aquí no te van a hacer nada. Y recuerdo que me pasó, me sentó por aquí adelante. Había más niños, ya había más niños. De aquellos niños, sus hijos, hermano Arturo, él ya estaba chiquito también, o Brenda, Arturo, ¿qué otros niños? Febe, Gustavo, ¿cómo no? De hecho, hace poco tuve contacto con Febe, nos saludamos por Facebook, las redes sociales alcanzan a todos ahora, ¿verdad? Y de pronto le dije, bueno, no sé si te acuerdas de mí. ¿Cómo no, Israel? Me dice. Me acuerdo de Sergio y de Ana Lidia. Ana Lidia es mi hermana, la única de toda la familia de los hermanos Carvajal Álvarez. Y ahí me sentó con todos ellos. Por aquel tiempo conocí al hermano Alfonso también y su esposa, al hermano Eleazar y su esposa, ¿verdad? Al hermano Pepe. Hermano Pepe, yo recuerdo que nos dio clases de guitarra, hermano. Y recuerdo que una vez nos puso aquí como a 4 chicos, de hecho, Sergio, Mario, Carlos y yo, aquí con el hermano Pepe tocando, ni sabíamos qué tocábamos, ¿verdad? No sé si el hermano Pepe, a lo mejor Dios le daba esa visión, ¿no? Así como de que algo van a hacer, ¿verdad? Y de pronto aquí estábamos, hermano Pepe, me acuerdo, debo confesarle que no aprendí a tocar la guitarra, que así como me vio tocar aquí, así sigo, hermano, no he cambiado absolutamente nada. Y bueno, hermanos, pasaron muchas cosas a partir de ahí. Nosotros veníamos solos. Yo recuerdo que regresé y me dijeron, ¿dónde estabas? Pues me fui a meter por allí y vamos, les dije. Hay muchos niños, me acuerdo que les dije. Y Sergio, Mario, Carlos, todos me dijeron, pues vamos. Y veníamos aquí solos, los puros niños. Y después de todo eso, recuerdo que decían los hermanos, vamos a orar, acérquense con sus hijos. Y entonces la hermana Martita tomaba a Sergio, a Carlos, a Mario, a mí, ¿por qué no veníamos con nuestros padres? Así que un día fuimos a casa y le dijimos a nuestros papás, queremos que vayan con nosotros,
porque todos los niños van con sus papás menos nosotros. Y usted conoce a Juan Carvajal, ¿verdad? Y dijo Juan Carvajal, no, ¿cómo que mis hijos van solos? Mis hijos tienen padre. Y si piden a los padres, allí voy a estar. Y bueno, llegó para conocer a Cristo, llegó mi mamá, aquí nos quedamos. Mi mamá pasó un tiempo muy difícil, ella se enfermó. Recuerdo que ella me platicaba que un día llegó aquí al templo en un matutino, se oraba creo que a las 7 de la mañana durante la semana, así que mi mamá vino a la oración y en una oración muy sentida de lo profundo de su corazón le dijo al Señor, porque mi papá habló con nosotros y nos dijo, el doctor dice que su mamá tiene una úlcera en el intestino que ya no va a sanar, que ya no va a curar, su mamá ya no va a estar con nosotros. Nosotros lloramos mucho y mi madre vino aquí y en una oración muy sentida que alcanzó a escuchar la hermana Martita le dijo a Dios, ya me voy, Señor, gracias por el tiempo que me dejaste estar aquí y te encargo a mi familia, te encargo a mis hijos, yo ya no voy a poder venir. Recuerdo que la hermana Martita llamó en ese entonces a la femenil, que eran los que más asistían a la guardia, y oraron por mi mamá y a mi mamá la sanó el Señor. Aquí tuvimos experiencias de parte de Dios muy lindas, muy hermosas. Y una de las cosas que marcaron mi vida, incluso para servir a Dios en este tiempo, recuerdo que en una ocasión había instrumentos aquí en el altar y algunas otras cosas que se iban a consagrar. Yo recuerdo que yo me venqué por allá en aquella esquina. La verdad es que no sé por qué lo hice. Yo les digo que yo subía, bajaba y hacía muchas cosas. Así que me fui por allá en un rincón y no recuerdo quién estaba orando por los instrumentos y los estaba consagrando. Y cuando llegó a aquella esquina y estaba yo allá, puso aceite en mi frente. Y esta parte sí me acuerdo. Estaba ahí la hermana Martita. Y cuando se acabó el culto llamó a mi mamá y ahí yo estaba con ellos y la hermana Martita le dijo, tenga cuidado de este niño. ¿Por qué, hermana? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se hincó ahí y el siervo de Dios lo ungió. Tenga cuidado de este niño. La adolescencia, dije hace un rato que es difícil, ¿verdad? Así que en la adolescencia vino mi etapa difícil. Pero algo que me llena el corazón es saber que mi madre fue una mujer respetuosa de quienes le pastoreaban. Así que cada que podía me lo recordaba, hermano. La hermana Martita me dijo que tú estabas ungido. Y yo le decía, ay mamá, otra vez con eso. Y de repente pues me portaba como se portan los adolescentes que no tienen temor de Dios. Aquí hay adolescentes que sí aman a Dios, ¿verdad? Como que dijeron, ¿nosotros? Sí, creo que aquí hay jóvenes que honran a Dios con todo su corazón, ¿verdad? De pronto el hermano Israel como que por ahí se quiso salir, ¿verdad? Y la mamá le decía, hijo, la hermana Martita me dijo. Yo le decía, ya mamá, ya con eso, ya no me diga más. Bueno, ya no te lo voy a decir, pero te recuerdo que la hermana Martita me dijo que te cuidara, me decía ella. Y mi mamá oraba mucho para que el Señor tocara mi corazón. Así que llegó el tiempo en el que crecí y muchas de las cosas que aquí aprendí las empecé a recordar en aquel lugar donde comencé a congregarme, el templo de Lomas de Santa Cruz, no sé si conozcan el rumbo, la avenida Pozos, hacia arriba, ahí también en una parte alta de un cerrito, ahí llegamos a congregarnos. Por aquel entonces estaba primero el hermano Benjamín Zamora, y después nuestro hermano Felipe Hernández, quien fue quien nos pastoreó ahí en la etapa de la juventud. Allí conocí a mi esposa Anita, saludas a la iglesia. Ahí conocí a mi esposa, ella era la presidenta de jóvenes en ese entonces, no hace mucho, tiene poquito. Ella era la presidenta de jóvenes, nos visitó en la casa, nos habló de Cristo,
nos evangelizó, porque andábamos ahí como queriendo y no queriendo, así que nos invitó. Y gracias a Dios que el Señor nos alcanzó. Y bendecimos a Dios por todo esto, hermano. Cuando yo llego al templo comienzo a recordar, porque hubo un espacio en mi vida, y empiezo a recordar cómo cantábamos. Pero además de esto, déjeme decirle que yo a veces soñaba un poquito pesado y me asustaba mucho, me asustaba demasiado. Pero yo me acordaba que aquí me enseñaron a orar. Yo me acordaba que aquí me enseñaron textos. Así que yo me levantaba asustado, doblaba mis rodillas en mi cama y decía: en el nombre de Jesús, yo no estoy solo, el Señor está conmigo. La Biblia dice que Él está con nosotros todos los días. Ni la Biblia leía, hermano, pero me acuerdo que me lo enseñaron, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo lo recordaba, hermano, aunque estaba en esa situación, yo lo recordaba, hermano. Gran parte de las cosas que hago, las recuerdo de aquí, hermano. Aquí las aprendí, aquí las miré por primera vez y de pronto, hermano, todas esas cosas las comenzaba yo a recordar y las ponía en práctica. Por eso quise leer este texto, porque algo que me quedó claro en todo este tiempo es que cuando al niño se le instruye, cuando al niño se le enseña, cuando al niño se le provee la palabra de verdad, el niño la recibe, el niño la aprende, y aun cuando pasa el tiempo, llega un día que esa palabra que se le dijo, lo alcanza y lo toca. Recuerdo cuando me entregué a Cristo, que le dije: toma mi vida, perdona mis pecados. Me acordé del texto que me enseñaron. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese fue uno de nuestros primeros textos, y cuando me entregaba a Cristo yo lo recitaba, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera me amó Dios a mí, que dio su vida por mí, para que si yo creo hoy en Él, no me pierda, mas tenga vida eterna. Y ese fue el momento en que comenzaba a abrazar todas esas enseñanzas que aquí recibimos, que aquí aprendimos, y que ahora, cuando estábamos entregándonos a Cristo, el Señor nos hacía recordarlas. Quiero decirles que los hermanos hicieron un gran trabajo, porque hay muchas cosas que no puedo olvidar, muchas cosas que se quedaron en mi corazón, muchas cosas que seguramente, hermanos, lo han hecho con muchos otros. Y quiero empezar a abordar este asunto de qué debe hacer la iglesia para conservar a sus niños, o a los niños que el Señor les dé, y que estos niños no solamente permanezcan, sino que además crezcan y se desarrollen en ellos ministerios para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Dice aquí la Escritura: instruye al niño en su camino. Y tenemos un contexto de escuela bíblica de vacaciones. La gente mira, la gente que conoce incluso este trabajo, identifica este trabajo como un tiempo de esparcimiento para los niños, un poquito de distracción, porque están de vacaciones y de pronto necesitan hacer algo, y entonces dicen: vamos con los del templo, vamos con los cristianos, llevémoslos allí, que se queden ahí, no sé, 3 horas, 4 horas, no sé cuánto dure, y allí que los atiendan, allí que los reciban. 4 horas que no estén en casa son muy buenas, dicen las mamás. Me alcanzo a lavar, a planchar, a hacer la comida, ¿verdad? Mientras que ellos estén allí. Y de pronto los niños vienen, los niños que ya conocen. Tenemos en Citlali niños que empezaron a ir desde chiquitos, desde párvulos. Algunos incluso ya hasta salieron de secundaria y siguen yendo a las escuelas bíblicas. Y de pronto ellos identifican ese asunto como un asunto un tanto de diversión.
de entretenimiento. Y hace algunos años que trabajo con la iglesia diciéndoles, eso piensan los que traen a los niños, eso piensan los papás que nos traen a los niños, pero nosotros tenemos que pensar que llamamos a los niños no para entretenerlos, llamamos a los niños no para divertirlos, llamamos a los niños para que sean instruidos y edificados en la palabra del Señor. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, enseñarles e instruirles en la forma como Dios quiere que lo hagamos. Hay algo que yo recuerdo mucho. Aquí los niños éramos tomados muy en cuenta. Aunque no supiéramos tocar guitarra, el hermano Pepe nos ponía a tocar guitarra. Ándale, ráscale. Y ahí estábamos con el hermano Pepe, tocando la guitarra. Recuerdo que había unos güiros aquí, hermano, unos así como de forma de pescadito, y los niños lo tocábamos, ¿verdad? Recuerdo cuando mi mamá fue presidenta de mujeres aquí, o algún ministerio tenía, la cuestión es que iba a recoger los temas a Portales, y me llevaba mi mamá a recoger los temas de la femenil en la iglesia central de Portales. Y ahí en la librería un día entramos y le dije, mamá, cómprame esto, le dije. Ni sabes qué es, me dice. Bueno, no sé, pero suena bonito, le dije. Y no sé si se acuerdan aquí los hermanos, me compró unas maracas mi mamá, unas maracas rojitas, ahí en la librería, y yo llegué aquí con mis maracas y nadie nos decía nada. Podíamos tocar las maracas, el güiro, las guitarras, lo que fuera, y nadie nos decía nada. Hoy se acerca un niño a los instrumentos, ¿verdad? Y niño, no toques ahí, lo vas a descomponer. No, niño, vas a tirar la guitarra. No, niño. Y sí que teníamos las guitarras en mal estado, hermano Pepe. Sí que algunas estrelladas, otras sin cuerdas, pero no había problema. Los niños eran parte de la alabanza a Dios. Los niños eran parte de glorificar a Dios. Los niños teníamos la libertad de bendecir a Dios sin que nadie nos dijera nada. Sí nos dirigían, sí nos decían, párate aquí, sí nos enseñaban, pero nos integraban, nos hacían parte de la iglesia. Nunca nos sentimos fuera de la iglesia. Como niños nunca nos sentimos que no servíamos. No sé si se acuerdan, bueno, usted sí se acuerda, hermano, el sótano todavía existe, ¿no lo han tapado? Bueno, escarbamos allí con mi papá y sacábamos las carretillas de tierra. No sé, los salones, no sé cómo estén hoy, pero me acuerdo ayudarle al hermano Mario Cervantes a ponerles el yeso, ¿verdad? Éramos parte del trabajo de la iglesia. Hoy no sé cómo sea la situación, pero en la iglesia, en términos generales, las cosas han cambiado mucho, hermano. Hoy ponemos a trabajar a un niño y somos culpables del delito de explotación infantil, cuando antes no había problema, hermano. Podíamos hacer una zanja, podíamos ponerle yeso a un salón, podíamos hacer muchas cosas. ¿Cómo olvidar el bautisterio? Aquí se bautizó la hermana Elvira, mi papá, aquí se bautizaron. ¿Y cómo olvidar, hermano? Si no estoy mal, la escalerita está por este lado, ¿sí? En arco los escalones y van bajando. ¿Cómo olvidar todos esos tiempos, hermano? Y mire que los tengo, son muchos, hermano, y no alcanzaría el tiempo para decírselos, pero hay muchas cosas que recuerdo. Yo me acuerdo ver aquí a mis papás ser bautizados. Y bendigo a Dios. Y cómo no, si ayudamos a hacer la zanja, hermano. Ayudamos a darle forma. En muchas cosas, hermano. No tenía el arquito que tiene. Todavía cuando nos fuimos ya estaba, todavía lo recuerdo. La mezanín, ¿cómo olvidar el colado de la mezanín? ¿Se acuerdan? 2 días. No, fue algo maravilloso. Y las hermanas con sus botes y los niños subiendo y bajando. Éramos parte de la iglesia, hermano. Nos sentíamos parte de la iglesia. Aquí nos pasaban a cantar y a decir nuestros textos.
Y era algo que comenzaba a marcar nuestra vida. Me acuerdo de algo que en su momento hicieron los hermanos, los pastores, y dijeron, bueno, los lunes son de los jóvenes, los martes se reúnen los varones, los miércoles las mujeres, el jueves es culto general. ¿Todavía está así el asunto? Sí, porque en muchos lados ya cambió. Aquí entre nos no vayan a decir nada, pero en Citlali los cultos son martes y jueves. De pronto las cosas cambian, de pronto las cosas empiezan a ser diferentes. Cuando llegamos a Lomas de Santa Cruz, los días lunes, en su momento el Señor nos permitió ya también ser parte de la directiva juvenil, era el presidente de jóvenes, y hace poco le hablaba a los hermanos y les decía, me pasé 2 años los lunes solo en el templo. Había jóvenes, sí había, pero no iban. Y bendigo a Dios porque haber permanecido 2 años en oración los días lunes me permitió, cuando ya finalmente pasé a la sociedad de varones porque me casaba, entregarle al siervo de Dios una lista de 35 jóvenes para la gloria del Señor. Dije, 2 años de rodillas solo valió la pena. 2 años de rodillas orando a Dios valió la pena. Y entregamos ese resultado para la gloria del Señor. De pronto, hermano, las cosas cambian. Y recuerdo que aquí intentaron algo y dijeron, los viernes se reúnen los niños. Y los niños dirigen alabanza y los niños predican. Sí me acuerdo, hermana Mónica Cano, sí me acuerdo de usted. Allá muy lejos, pero me acuerdo. Y no hagan cuentas de su edad, no. Pero sí me acuerdo, ¿verdad? De hecho, llegamos nosotros creo que antes que ellos, si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad, hermana? Llegamos nosotros antes. Y apenas me recuerdo que la hermana comenzaba a trabajar con los niños, no sé si ya estaba de base o no, pero sí la recuerdo, hermana Mónica. Y de pronto los niños se reunían aquí los viernes. Y entonces hacían el rol, ¿verdad? Hacían el rol y de pronto en el rol apareció Israel Carvajal, predicación. Y mi mamá se llenó de nervios y dijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije a mi mamá, pues de Sansón, mamá. Hablemos de Sansón, le dije, muy bien. Y me escribió el tema, ¿verdad? Y recuerdo que me puso, a ver, ¿cómo vas a empezar? La paz de Dios, amados hermanos. No, así no. La paz de Dios, amados hermanos. A ver, la paz de Dios, amados. Y me ponía a ensayar mi tema, mi mamá. Y luego creo que le tocó a Ana Lidia. Y a Ana Lidia le dijo, ¿y ahora contigo qué hacemos? Y Ana Lidia le dijo, de Samuel, mamá. Hablemos de Samuel, ¿verdad? Y la preparó también, ¿verdad? Para que diera su tema de la historia de Samuel. Y recuerdo que era un momento, un tiempo donde ahí estaban los pastores. Siempre me acuerdo la hermana Martita sentada ahí al lado del hermano Arturo, de ese lado, siempre, no fallaban. Desde que yo entraba por esa puerta, no por esta, porque estaba de este lado, por esta puerta, hermano, ahí ya estaban los hermanos. Fuera lunes, fuera martes, fuera el día que viniéramos, yo entraba por ahí y ya estaban ahí los hermanos. Eso es algo que a veces nos pesa a nosotros, los que aprendimos aquí, porque ahora en el ministerio a veces de pronto no tenemos tiempo. Cuando el ejemplo de nuestros pastores fue estar siempre allí. Y recuerdo que ellos estaban allí, pero los que hacíamos todo éramos nosotros, los niños. Y si los niños decían, vamos a cantar este canto, los pastores cantaban. Si abríamos la Biblia para exponer el tema, los pastores lo hacían con nosotros. Ellos eran la iglesia y nosotros les predicábamos. Y nos sentíamos parte, hermano, nos sentíamos parte. Algo que tenemos que hacer como iglesia es primero entender que al niño se le instruye, se le enseña, pero también se le hace parte del cuerpo de Cristo. No son los niños y la iglesia, son los niños que son parte de la iglesia. Y cuando el niño se siente parte del cuerpo, entonces el niño empieza a funcionar dentro del cuerpo.
Yo no sé si se acuerdan cuántas veces a los niños nos llamaron para orar por los enfermos. Orábamos por los enfermos. A ver, vengan todos los niños y vamos a orar por los hermanos que están enfermos. Y nos acercábamos y orábamos a Dios y le pedíamos a Dios que el Señor sanara a los enfermos. Y aprendimos a ser parte de la iglesia. Algo que tenemos que entender como iglesia es: a los niños no se les regaña. A mí nunca me regañaron. Que yo me acuerde, hermano, no sé si usted se acuerde alguna vez si me haya regañado. Si sí, lo perdono. Pero que yo me acuerde, nunca me regañaron, hermano. Nunca. Hermano Pepe, no me acuerdo que me haya dicho: ese no es do, ese es re. Ya te dije cuál es do. No, yo no recuerdo eso. Es más, recuerdo al hermano Pepe tomar mis deditos, siguen igual, hermano Pepe, así que yo por eso no aprendí. Tocar mis dedos y ponerlos en la cuerda y decirme así: tócale, me decía. Nunca me regañó. Y sus hijos ahora están diciendo: con que no regaña. En la mañana le preguntaba a los niños del templo: a ver, alguno que me diga a quién he regañado. Y le dije a mi hija: tú no contestes, los demás. A la iglesia le enseño esto: yo no regaño. Yo no estoy para regañar, yo estoy para enseñar, yo estoy para instruir. Y cuando yo veo un niño que por ahí anda y que corre peligro, yo no le digo: niño, bájate, o ¿dónde están tus papás? Generalmente voy hasta donde está, lo tomo de la mano y le digo: vente, acompáñame, el culto es allá abajo. Y el niño viene contento conmigo. A veces los jóvenes entran preocupados a la oficina: hermano, queremos hablar con usted, pero es que no sé qué nos vaya a decir, ¿verdad? Y de pronto me dicen las cosas que han hecho y comienzo a instruirles con la palabra del Señor. Y me dicen: hermano, pensamos que nos iba a regañar. Pues no te regañé. Pero tienes que entender que el Señor sí te exhorta y te llama al arrepentimiento. Y te llama a que le pidas perdón. Y te llama a que le abras el corazón para que Él viva en ti, para que su presencia esté en ti. Y de pronto los jóvenes reaccionan, los muchachos reaccionan y aprenden de la palabra del Señor. Dos cosas que hemos visto hasta ahorita: que al niño se le enseña, se le instruye. No se le escoge qué camino va a tomar. En el camino que va, se le instruye, se le enseña. Pasa algo muy hermoso con Ana y Samuel. ¿Sí se acuerda qué hacía Ana con Samuel? Dice la Biblia que lo llevó al templo con Elí, después de que lo pidió. Y dice que todos los años le llevaba una túnica nueva. Y dice que lo vestía de efod y de lino. ¿Sí ubica lo que hacía Ana? Eso que ella le llevaba era propio del sacerdote. Y entonces Ana lo que hacía era hacer de Samuel, instruir a Samuel en una vida de sacerdocio. No sé quién lo hizo, hermano Arturo, y no sé si se acuerden. Generalmente usaba yo una chaquetita de cuero azul, color azul, pero así como tipo saquito. Y todos los domingos me lo ponía, porque yo veía que los pastores venían así. Y entonces yo me ponía mi chaquetita azul y así llegaba al templo. Y cuando venía que el pastor se subía, y si traía mi chaquetita, yo me subía con él. Venía vestido de sacerdote. Nunca nos dijeron nada. Creo que dentro de la visión de la iglesia estaban mirando que los niños podían llegar a hacer algo, que los niños podían servir a Dios. Entonces, dos cosas: al niño se le instruye, pero también se le toma en cuenta. Siempre he dicho: llamen a los niños, que los niños oren, que los niños trabajen, que los niños tengan algo que hacer, una responsabilidad dentro de la iglesia, para que se sientan parte y permanezcan en la iglesia. Y véalo en Samuel, desde niño, y lo vestían de sacerdote.
y aprendió el sacerdocio, porque fue instruido y fue colocado y fue tomado en cuenta para aquello que Ana lo había pedido. Vaya conmigo, por favor. Es un pasaje también muy conocido por todos nosotros. Y lo vamos a hacer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y voy a cerrar con esto, hermano. Segunda Timoteo, capítulo 3. Verso 14 al 17, amén. Lo leemos juntos, dice así la Biblia. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Si hemos de instruir al niño y lo hemos de dirigir dentro de una participación activa en la iglesia, tenemos que hacerlo desde aquello que va a fundamentar su fe y su crecimiento en Dios. Y eso es la palabra de Dios. Dice aquí la Escritura: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Al niño hay que llevarlo en una constancia de aprendizaje, de memorización de las sagradas escrituras. ¿Sabe qué me recuerdo ahorita? Voy a estar yendo y viniendo en mis recuerdos porque es muy bonito. Tlaltenco, no recuerdo el año. La iglesia de Tlaltenco, Nueva Jerusalén, Tlaltenco. Concurso del Salmo 119. A ver quién se aprendía la mayor cantidad de textos de este salmo. Y allá va el representante del Divino Redentor, el hermano Israel Carvajal. Tercer lugar en esa competencia. Recuerdo que mi premio fue un Voltron. ¿Cuántos? Híjoles, no sé si ya esté demasiado grande para los que están aquí, hermano. No sé si algunos se acuerdan, no se acuerdan de Voltron. Voltron era un robot que se formaba de muchos carritos. Sí, hermano, ¿sí te acuerdas? Ya tengo un poquito de paz. Así que cuando llegué acá, mi pastora, la hermana Martita, me dio un obsequio y era un Voltron que me estaba regalando la hermana. Me memoricé por aquel entonces, creo que 45 textos del Salmo 119, y eso valió para que el Divino Redentor se metiera al podio con el tercer lugar. Al niño se le debe llevar en una constancia, pero aquí me tenían. La hermana Lupita Espósito se llama, Lupita Espósito. A ver, Israel. Y ahí estaba la hermana. No, así no dice, otra vez, a ver. No, te brincaste el 5, otra vez, ¿verdad? Y me regresaba y ahí estábamos, hermano, ¿verdad? En una constancia de memorización. Y al niño hay que estarlo llevando, alimentándolo de la palabra de Dios, porque si al niño no se le alimenta de la palabra de Dios, entonces el niño se va a alimentar de lo que ve allá afuera. Y allá afuera no precisamente se alimenta de la palabra de Dios. ¿Cuántas caricaturas hay hoy que han llevado a muchos niños incluso a la muerte por los retos y cosas de esas que provocan esas caricaturas? O esos videojuegos, o esas cosas que se ven en Facebook. Hermanos, debemos de tener cuidado que los niños estén constantemente alimentados de la palabra de Dios. Yo me acuerdo que hacíamos algo que le llamaban cadena de textos. Y la cadena de textos era que empezaban, ¿verdad? Y así se iba un texto cada quien, ¿verdad? Y no se podía romper la cadena. No sé si todavía lo hagan, pero en aquel entonces me recuerdo, ¿verdad? Que decían, vamos a cantar el himno número 26 y después del himno, cadena de textos. Y todos a recordar, ¿verdad? A ver qué texto vamos a decir, ¿verdad?
Y no se tenía que romper la cadena. Teníamos todos que decir un texto. ¿Le parece si hacemos una? ¿Sabe qué pasa? Que muchas cosas cambian. Y que de pronto nosotros, los encargados de instruir, también nos hemos olvidado de instruirnos. Y muchas veces carecemos de lectura, de memorización, de meditación de la palabra de Dios. Y necesitamos entrar a esa disciplina de conocimiento, de alimento de las sagradas escrituras para poder alimentar a otros. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia, hermano Israel? Persistir en lo que hemos aprendido y en aquello de lo cual nos persuadimos. Persistir en lo que hemos aprendido y en aquello de lo cual nos persuadimos. ¿Qué creímos? Creímos que la Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, persistiremos en el estudio de la palabra de Dios. Creímos que Cristo es el Salvador del mundo. Por lo tanto, seguiremos predicando que solo Jesucristo salva. Y si nosotros, hermano, atendemos a esto, a esta instrucción de persistir en lo que aprendimos y de aquello de lo que nos persuadimos, lo vamos a poder compartir a los niños. Estábamos en una reunión de fraternidad juvenil en el templo de 201 y camina un joven desde allá atrás, viene hasta acá, estaba yo por un rincón y me llama. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, hermano, le quiero pedir un favor. Dime, le dije. Quiero pedirle que si puede orar por mí. ¿Orar o rezar?, me dijo. Vamos a orar, le dije. Bueno, es que yo soy nuevo, me dice él. A mí me invitaron a venir a esta reunión. Pero ¿sabe qué? Dejé a mi mamá enferma en casa. Y quiero pedirle que me dé su bendición. Así me dijo. Que me dé su bendición para luego yo ir y orar por mi mamá. Y le dije, la bendición te la da el Señor. Jesucristo es el que sana, le dije. Y el que salva. Y tú puedes ver la gloria de Dios y hoy le entregas tu corazón a Cristo y salvará tu alma y sanará a tu madre. Recuerdo que aquel joven me dijo, sí quiero que Cristo sea mi Salvador. Y ahí oramos con él. No sé lo que haría, pero después de algunas reuniones, después de mucho tiempo, me dijo un joven en un pasillo, pastor, ¿se acuerda de mí? Y le dije, la verdad es que no. ¿De dónde te conozco?, le dije. Usted me dio su bendición, me dijo. Dije, ya me acordé quién eres. Y le dio risa porque en su momento él no sabía las cosas, hasta que se le instruyó y en una forma de broma, ¿verdad? Me dijo, es que usted fue el que me dio su bendición. Dije, ya me acordé quién eres. Y me dice, ¿y sabe qué, hermano? El Señor salvó mi alma. Y cuando regresé a casa, oré por mi mamá y a los pocos días mi madre sanó para la gloria del Señor. Cuando nosotros persistimos en lo que aprendimos y nos persuadimos, podemos enseñarle a los demás. Mire, pasa algo. ¿Verdad que de pronto termina la escuela bíblica y le decimos a los niños, ¿quiénes van a venir en la semana? Y les damos los horarios de culto. No sé, jueves a las 7 de la noche. ¿Quiénes? Y la instructora se esfuerza, ¿verdad? Y vamos a pensar, hermano, en un cuadro donde todos los niños digan, sí, amén, yo voy a venir, ¿verdad? Y se llega el jueves y llegan los niños. ¿Pero qué cree? Que no hay quien los atienda. Ya me dio un poquito de paz. A veces me pasa eso, hermano. Tengo 10 niños en jueves y ¿quién los atiende? ¿Verdad? No ha llegado la instructora, hermano. ¿Sabe qué? Como iglesia mucho tiempo improvisamos mucho. No ha llegado pues el hermano atiende a los niños, hermano. Y entonces el hermano, pues lo que sea, ¿no? Y bendigo a Dios, en este tiempo ha estado
el Señor bendiciendo a través de la vida de mi esposa, que ha estado coordinando el trabajo con los niños. Y he visto, hermano, desde que ella empieza a atender ese asunto, los niños tienen atención en el templo. Y bendigo a Dios por ello. No digo que los demás no lo puedan hacer, pero hermano, de pronto como que como iglesia caímos en la improvisación de las cosas. Yo recuerdo que aquí siempre teníamos atención. Nunca faltó el instructor. Nunca faltó quien nos atendiera. Siempre había quien atendía a los niños. Y ese siempre produjo en nosotros la permanencia en el camino del Señor, aunque ya somos viejos. Sí, porque aunque no lo crea, hermano, le estoy pegando al 40 ya, hermano. Ya voy de bajada. Sí, ya. Muchos dicen, no, hombre, está súper joven. ¿Cuál joven? Ya voy a más de la mitad. Bíblicamente, así es. Para el hombre, sus años son 70. ¿Sí o no? Y a los más robustos, 80. Y eso con mucho trabajo. Por eso digo, cuando al niño se le lleva en una persistencia, no se le abandona. Eso fue algo muy bonito, hermano. No nos abandonaron. No dijeron, ya están aquí, qué bonito, uno más para los niños. No nos abandonaron. Iglesia de Tlaltenco, otra vez, Nueva Jerusalén. Concurso de conocimientos bíblicos, oratoria, esgrima bíblico, Arturo esgrima, Eliyá oratoria, Israel Carvajal conocimientos bíblicos. ¡Vamos! Y no fallábamos. Arturo, Eliyá, Israel primero, segundo, tercer lugar, pero entrábamos ahí a los premios, hermano. No nos abandonaron. Nos hicieron persistir. Y eso fue algo que ayudó a que en este tiempo, en este día, el Señor me permita compartir con ustedes la palabra del Señor. El no haber sido abandonado, sino haber sido llevado, trabajado, formado por los hermanos que aquí nos instruyeron y nos hicieron persistir en ello. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Termino con esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. La iglesia debe inspirar a los niños a través de la palabra de Dios. No sé si se recordará mi esposa cuando me integré al grupo de jóvenes de Lomas de Santa Cruz. Y yo llegaba a sus cultos, hermano Arturo. Y digo sus cultos porque todavía no me sentía parte de. Recuerdo que los oía cantar. Y yo me acordaba de cómo cantábamos aquí. Yo decía, no, así no va. Así no se canta. Y oía que decían, vamos a cantar el himno 3 juvenil. Creo que lo cantaron ahorita, ¿no? Vamos a cantar el himno 3 juvenil, ¿verdad? Y cuando yo los oía cantar, yo decía, no puede ser. Que me den permiso, yo se los enseño. Así no va. Les escuchaba cantar, gloria a ti Jesús divino. Uy, hermano, Pepe ese con la guitarra, hermano. Es más, le voy a compartir un testimonio muy actual, hermano. No llegó el muchacho que ministra en la guitarra allá en el templo y dijo una hermana, vamos a cantar, quiero cantar una linda canción. Ay, hermano Pepe, ¿cómo olvidar? Quiero cantar una linda canción. Ahorita me prestan una guitarra. No es cierto. Y que le doy la introducción como me la enseñó el hermano Pepe. Bueno, pues ya la hermana ya estaba callada y yo seguía cantando, hermano. Yo seguía cantando, quiero cantar y le di como 3 vueltas a quiero cantar una linda canción, hermano. Reflejé en aquello en lo que fui llevado con constancia. ¿Sabe cuántas veces cantamos aquí? Quiero cantar una linda canción, hermano. Es el único que puedo tocar, hermano Pepe. Pero fue una persistencia y una inspiración a través de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué tengo que hacer con los niños como iglesia? Número 1,
enseñar. La Biblia es útil para enseñar a los niños. No, mire, le hemos puesto muchas cosas hoy a la enseñanza, estrategias, métodos y no sé cuántas cosas más. No son malas, perdón si hay maestros aquí. ¿Sí? Levanten su mano los que sean maestros. Perdón, hermano Pepe, mire, perdóneme, hermano. No voy en contra de los programas y de las estrategias y de todas esas cosas. No, son muy buenas. Son muy buenas. Pero dice aquí la Biblia que la palabra es suficiente para enseñar. ¿Qué necesito para que el niño reciba y permanezca en el camino del Señor? Enseñarle. ¿Enseñarle qué? La palabra de Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir. Para redarguir. La palabra redarguir en su significado tiene el sentido de tocar el sentimiento, el sentido de hacer volver a una persona de una decisión equivocada, redarguirlo. ¿Cuántas veces tenemos aquí a los niños que les llaman niños problemas o con problemas de conducta, que no se puede comportar, que no puede? Redargúyelo con la palabra de Dios. ¿Te acuerdas del niño que llegó al templo? Un niño, ¿cuántos? Elián, ¿cuántos años tiene? 7 años tiene Elián. Y Elián llegó al templo diciendo que iba a matar a su papá, él decía. Y él decía, ya sé cómo, me decía. Mire, y sacaba de su mochila un cuchillito de juguete. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le digo que eso no es bueno? Y comenzamos a ver la palabra de Dios y un día le dije, mira, Elián, la Biblia dice que los hijos debemos honrar a nuestros padres porque eso es bueno y es justo. Si tu papá trabaja, si tu papá te da lo necesario para que tú vayas a la escuela, para que tengas que vestir, para que tengas que calzar, es justo que tú lo honres. ¿O no hace eso? Dime si no lo hace. Sí, hermano. Entonces debes honrarlo. Entonces debes respetarlo. Y eso no es de mí hacia ti un regaño, es el consejo de Dios para tu vida, le dije. ¿Te acuerdas que un día testificó Laurita? El niño ya tenía que ir al psiquiatra y lo tenían que medicar. Y un día Laura es su mamá, y un día Laura se acercó y me dijo, pastor, no he llevado el niño al psiquiatra y no hemos tenido problemas en la escuela. Creo que Dios lo está cambiando. La palabra es útil para redarguir, para corregir. ¿Cuántas veces tenemos que corregir a los niños? No lo haga a gritos, no lo haga a regaños. Corríjalo con la palabra de Dios. A veces nos equivocamos, incluso como padres. Cambiamos la forma de corregir cuando dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir con inspiración de la Biblia. Y finalmente, para instruir en justicia. ¿Usted sabe qué es un instructivo? ¿Sí sabe? ¿Verdad que generalmente no usamos los instructivos? Usted se compra su teléfono de última generación, ¿verdad? 18 megapíxeles de cámara frontal. Usted sale tal cual es. Ya no se pixelea ni nada. Usted sale y con la luz y los tonos, todo bien, hermano. ¿Verdad? Se lo entregan en su cajita. Decimos los mexicanos, nuevecito de paquete. Se lo entregan. Y usted lo primero que llega a casa es a sacar el teléfono y conectarlo a la corriente sin antes leer el instructivo. Y entonces comienza a manipularlo. Y llega un momento en que dice, ya se hizo bien lento mi teléfono. Ya se traba mi teléfono.
Ya se apaga mi teléfono, ya no le dura la batería. ¿Cuántos tienen esos problemas? ¿Y ya leyeron el instructivo? Porque el instructivo dice qué pasa con el teléfono por una mala manipulación. El instructivo dice qué le va a suceder al teléfono si lo pone a cargar toda la noche, para que no se me olvide y mañana no me quede sin pila. La duración de vida de su pila se va a disminuir si hace eso. El instructivo le dice a qué temperatura debe estar su teléfono. ¿Cuántos saben a qué temperatura debe estar un teléfono celular? Se me hace que has leído el instructivo. Imagínense cómo está la estadística. De todos los que estamos aquí, nada más uno respondió. Y hasta yo me lo aprendí. Imagínense, hermano. Imagínense lo que va a pasar con un niño que no tiene instrucción, que no le leemos el instructivo. Porque a mí me enseñaron aquí como instrucción que cuando tenga un problema debo confiar en Dios, que cuando me enfermara orara a Dios, que cualquier cosa que me sucediera clamara a Dios. Aquí me dieron ese instructivo. Así que cuando yo me enfermo, yo me acuerdo que aquí me enseñaron, ora a Dios, y el que sana es Jesucristo. Cuando yo tengo un problema, me enseñaron aquí que yo debía clamar a Dios. Aquí me aprendí ese texto que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cada que tengo un problema me acuerdo de ese texto y clamo a Dios con todo mi corazón y le creo a Dios que Él me va a ayudar. Por eso la Escritura es útil para instruir. Lo que los niños necesitan es que se les lea su instructivo. Pero para que ellos lo aprendan necesitamos primero leerlo nosotros, para que podamos proveerles el instructivo. Y finalmente, a fin de que el hombre de Dios, y esto es bien importante y de verdad, hermano, quiero dejarle esto en su corazón. Cuando la iglesia ve en los niños más allá de lo que simplemente podemos ver, y ya no los vemos simplemente como los vecinos, porque luego decimos eso, ¿no? De pronto llegan los niños y algún hermano se acerca al pastor y le dice, oiga hermano, ¿y esos niños quién los trajo? Son nuestros vecinitos. A veces esa es la expresión que usamos, ¿verdad? Son vecinos de la calle tal, vienen de allá arriba. Cuando nosotros dejamos de mirar así a los niños y los empezamos a mirar como hombres de Dios, como mujeres de Dios, podemos entonces nosotros, con la ayuda del Señor, alcanzar en ellos a verdaderos hombres y mujeres de Dios. Porque no sé, yo quiero pensar que así era aquí, en aquel tiempo, que no veían en nosotros simplemente a unos niños que llegaron ahí de repente, sino que comenzaron a ver que esos niños que sí de repente llegaron, podían llegar a ser hombres de Dios. Y cuando la iglesia ve con visión a los niños que el Señor les manda y empieza a trabajar para hacer de ellos hombres de Dios, y fíjese lo que dice la Biblia, enteramente preparados para toda buena obra. Un último testimonio. Le dije a mi pastor, quiero estudiar. He sentido el llamado de Dios y me quiero preparar. Necesito pedirle un favor, que si me puede dar carta para el instituto. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano? Me la hubiera dado, dice el hermano. ¿Y se hubiera alegrado, hermano? Y me hubiera dicho, ánimo, hijo, tú puedes. ¿Verdad que sí? Bueno, pues mi pastor me dijo, ¿qué? ¿No tienes otra cosa que hacer? ¿Qué carta ni qué carta? Para que hagas lo mismo que los demás. Mira, fulanito fue y se salió. Sutanito fue y no terminó. Aquel comenzó y no siguió.
No, 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 mira, vete a hacer otra cosa, ándale, ándale, ándale. ¿Qué carta ni qué carta? Sí me puse triste. Pasó el tiempo y ese mismo hermano, pastor, que me había dicho eso, cuando lo cambiaron, porque lo fueron a cambiar, me dijo: Israel, ahora sí te vas al instituto, me dijo. Y yo ahora se voltearon las cosas, ¿verdad? Y yo le dije: ¿qué? ¿Qué está diciendo? Ahora que ya se va, que ni siquiera sé si yo voy a seguir viniendo aquí. Y al fin, pastor, ¿verdad, hija? Y militar además, imagínense. A ver, muchacho, me dijo, se volteó, hermano. Y estaba yo por allá, ¿verdad? Desde allá yo le tenía que decir, porque donde lo agarrara cerquita, hermano. ¿Qué dijiste, muchacho? Ven para acá. No te pregunté si vas a venir o no, te dije que te vas al instituto y te quedas a servir a Dios. Amén, hermano. Pasó el tiempo y la iglesia supo que Israel Carvajal iba a ir al instituto. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Se hubieran alegrado? ¿Sí? ¿Les daría gusto? Pues, ¿qué creen? Que la iglesia dijo: ¿qué? ¿Pastor? Pues que Dios lo bendiga. Que el Señor lo ayude. Y todavía llegué al instituto, primer clase, el hermano Aarón nos dice: Dios llama. Y aquí están los llamados, no los arrimados. Y yo dije: santo Dios, ¿y cómo puedo saber qué soy? A veces uno en su emoción, en su ánimo, ¿verdad? En su deseo, identifica que es el llamado de Dios. Pero de pronto cuando yo escucho esas palabras, le digo al Señor: Señor, y aquí es mi lugar. Y el Señor comienza a llevarme en una relación con Él, a hacerme ver que Él me estaba llamando. Pasó mucho tiempo, primer Congreso General de Pastores para mí, Tecámac. Y llego allá a mi primer congreso y recuerdo que lo primero que le dije a Dios: Señor, yo necesito saber si este es mi lugar, y si no, fíjese luego cómo somos, ¿no? Como que muy terrenales en nuestra comunicación con Dios. Y le digo al Señor: de verdad, Señor, así sin rencor, de verdad, yo me voy. Si de aquí no es, si tú me dices que aquí no es, yo me voy, Señor. Pero necesito que me lo digas y me voy. Y el hermano Noé Díaz toma la palabra y empieza a leer: ninguno que pone la mano en el arado y luego lo deja es digno de mí. Recuerdo que incliné mi cabeza y le dije a Dios: yo te pedí que me hablaras y me has hablado. Sé que aquí debo de estar y aquí me tienes para la gloria de tu nombre. Con la palabra. Se preparan los mejores hombres con la palabra. Se preparan a las mejores mujeres con la palabra. Las mejores esposas, los mejores esposos con la palabra. A los ministros con la palabra. Es la palabra la que da fruto en nuestros corazones. Y cuando se la sembramos a un niño, hacemos de ese niño un hombre para la gloria del Señor. ¿De qué se alimentó Samuel toda su vida? ¿De qué se alimentaba David toda su vida? Lea a David, hermano. A David el Señor lo llama desde su temprana edad, pero es un hombre que puede decir de la palabra de Dios: todo el día es ella mi meditación. Con la palabra. Concluimos entonces que para poder hacer permanecer a la generación de niños que Dios nos dé, ¿cuántos esperan? ¿Cuántos niños esperan? 80 niños.
que para que Dios nos permita ver el crecimiento y desarrollo de esos 80 niños, necesitamos llenar sus corazones de la palabra de Dios. No entretenerlos, no divertirlos. Eso es parte de su aprendizaje. Tampoco digo que los tenga aquí todos, no. Usted sabrá cómo lo van a trabajar, cómo lo van a desarrollar. Pero algo que a veces le pido a los hermanos allá en el templo: ¿qué juego es este? Pues mira, hermano, tienen que hacer esto y esto. ¿Y eso qué les enseña? Les digo. ¿Cómo? ¿Eso qué les enseña? No, pues es para que se diviertan. Enséñeles algo, le digo al hermano. No nada más los haga jugar. En el juego, enséñeles algo. Y entonces, hermano, comenzaron a preparar los juegos de tal manera que el niño aprendiera un valor, un principio, un texto. Y el juego cambió su contexto totalmente. Y sí, el niño se divierte, pero ¿sabe qué? Recibe la palabra de Dios. Recibe la instrucción de la palabra de Dios. Y algo muy importante, para que esto sea posible, necesito yo primero amar la palabra de Dios. Quisiera preguntar, ¿hay aquí algún hermano o hermana del equipo de Escuela Bíblica de Vacaciones o todos son equipo? ¿Sí? Levanten su mano, hermanos. Levanten su mano. Bien, gracias. Gracias. Si ustedes comienzan por atesorar la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios, van a poder entonces compartirla a los niños, y esos niños aprenderán de ustedes a amar la palabra de Dios. Yo tengo una característica a veces de cómo estoy, a veces cuando me invitan a pasar así aquí, y yo tomo así mi Biblia, y no sé si le recuerde a alguien de ustedes, hermano, y así me paro, porque yo así veía al hermano con el que me subía aquí, yo lo veía que se subía así con su Biblia, y yo hago lo mismo. Cuando al niño se le enseña a amar, el niño aprende a amar. Quiero hacerle una pregunta. ¿Desea que esos 80 niños se queden aquí? ¿Desea que un día uno de esos 80 niños, como lo fue en aquel entonces, venga pasado el tiempo y les comparta la palabra de Dios? Entonces tenemos que aprender estos principios que acabamos de ver. Enséñele, hágalo parte de la iglesia e instrúyalo con la palabra de Dios. Si estas tres cosas hacemos, entonces tendremos de Dios la grande bendición de ver una generación que sirva a Dios, y cuando nosotros nos presentemos ante Dios, le podamos decir: Señor, aquí están los 80 talentos que nos diste y la ganancia de esos 80. Concluyo con esto. Un día les entregaron aquí a un talento, que se puedan presentar ante la presencia de Dios y decirle: Señor, un talento nos diste, aquí está este talento y la ganancia de ese talento. Cuando pienso en mis hijas, pienso en decirle a Dios: 2 talentos me diste, Señor, aquí están los 2 que me diste y la ganancia de esos 2 talentos. Te presento a mis nietos, a mis yernos, a mis bisnietos, a mis tataranietos y toda una generación que te sirve y te alaba con todo su corazón. Bendecimos a Dios por el tiempo en que conocimos aquí al Señor. Hace aproximadamente un mes partió con el Señor nuestra hermana Elvira Álvarez, Elpidia Álvarez González, mejor conocida como Elvira, la hermana Elvira.
partió con Cristo. Y les dejó muchos saludos. Ella sabía que yo no venía para acá, hermano. Pero siempre me decía, ¿no has visto al hermano Arturo? ¿No has visto a la hermana Martita? ¿No has visto al hermano Arturo chico? Así le dicen a usted, hermano. Mis papás así le dicen. ¿No has visto al hermano Arturo chico? La última vez que lo encontré allá en Tecámac, les dije. Y mi mamá me decía, ay hijo, cuando lo veas, salúdalos. Sí, mami. ¿Cuándo será que pueda ir otra vez a aquel lugar? ¿Cuándo será que pueda ver a mis hermanos? Y siempre preguntaba por ustedes. Siempre preguntaba por ustedes. Por eso cuando me comuniqué con el hermano, le dije, hermano, quisiera ir, saludar a la iglesia y entregarles los saludos que con mucho afecto y cariño la hermana Elvira siempre les mandaba. Si los ves, salúdalos. Ahora, hermanos, ella ya no está entre nosotros, pero me queda el consuelo de saber que descansa en Cristo, que un día la volveremos a ver, que un día nos encontraremos con ella en las regiones celestes, que juntos alabaremos a Dios por toda la eternidad. De parte de la familia Carvajal Álvarez, reciban un afectuoso saludo y mi gratitud por las oraciones que ustedes hicieron pidiéndole a Dios por mi familia y de manera muy particular por la vida de mi madre. A todos ustedes, muchas gracias. Hermano Arturo y a toda la familia Islas que nos recibió aquí y que gracias a la labor y al trabajo que realizaron con nosotros, hoy podemos tener esta maravillosa oportunidad. Y esto que voy a decir solamente es para que también su corazón quede satisfecho en cuanto al trabajo que hicieron en algún momento con nosotros. Este año cumplimos ya 10 años de ministerio. Y en estos 10 años el Señor nos ha permitido ser ayuda pastoral en 2 iglesias, ser el pastor titular en otras 2 iglesias, ser presidente de varones de la fraternidad en el presbiterio del centro, ser instructor de teología en el Instituto de Formación Ministerial Plantel Moctezuma, tener ya un cuaderno de trabajo elaborado para el Instituto para los alumnos de Teología 2, y todo esto no es una labor solo, sino que todo esto tiene un principio, tiene una raíz, y esas raíces están aquí. Y bendigo a Dios por todo este camino que el Señor nos ha permitido transitar. Y hermano Arturo, si en su momento fuimos niños que por ahí provocábamos cosas, su paciencia, su esmero, su labor, su trabajo ha tenido fruto. No somos perfectos, pero tratamos de servir a Dios con todo nuestro corazón, dejando que Dios perfeccione en nosotros todo lo que tenga que perfeccionar. A nombre de la familia, reciban un saludo, un abrazo fraternal y deseamos con todo el corazón que el Señor les siga bendiciendo. Mi familia que me acompaña hoy, la familia Carvajal Espinosa, mi esposa Ana Lourdes Espinosa, mi hija Dulce Areli Carvajal y mi hija Itzel Saraí Carvajal, les amamos y les agradecemos que nos hayan recibido en esta tarde. Que Dios les bendiga.